Buenas tardes, licenciada y compañeros. Hoy vamos a dar respuesta a las preguntas de la asignación número 3. Como primera pregunta tenemos que qué cambios en la producción y en el estado del comercio en el mundo han ocurrido en los últimos años. Es importante mencionar que el comercio internacional se inició con el tráfico de especies como el oro, la plata y las piedras preciosas desde que existe el transporte y los mercaderes. Que esto fue que la revolución industrial que trajo el motor a vapor, los medios de transportes y de producción masivas, que logró una escala continental e intercontinental. Como los principales cambios en los últimos tiempos tenemos lo que es la liberación del comercio, que ha sido un importante motor de la globalización durante el último medio siglo, pero el comercio mundial se ha desacelerado en los últimos años, debido a que el comercio internacional contribuye alrededor del 27% de la economía mundial. Y esto fue hasta la crisis financiera del 2008 que el comercio mundial creció 1.9 veces más rápido que el crecimiento económico. Hasta el 2017 el comercio creció más lentamente que la economía global. En el 2017 el comercio mundial creció un 10.5%, esto volviendo a la tasa de crecimiento anual promedio desde el año 1961 al 2013. Como segunda pregunta tenemos que exponer dos casos de grandes empresas que han tenido problemas al incursionar en nuevos mercados. Como primer caso tenemos lo que fue Coca-Cola, que fue modificada el 23 de abril de 1985, luego de casi 100 años estar funcionando con su clásica fórmula. Coca-Cola decidió cambiar su sabor clásico por una New Coke. Esta prometía tanto las expectativas que crearon las personas fue tal que todos estaban ansiosos por darle la probada a esa delicia azucarada. Pero luego se vieron atormentados por el fracaso, ya que recibieron cientos de cartas de quejas por los consumidores que Coca-Cola introdujo nuevamente su sabor clásico, esto quedando que desapareció definitivamente New Coke en eso del 2002, quedando como esa mala decisión que tomó Coca-Cola. Como segundo caso tenemos Wendy's. Wendy's a principios de los años 90 desapareció de España. Parece que fue por algunos problemas sanitarios y sobre todo que sus grandes competidores, los estadounidenses, como son McDonald's y Burger King, se hicieron con todo el mercado, que fue la causa de la cadena que la comida rápida dejara a ese país. Wendy's también fracasó en varios países, pero pero el caso más destacado fue en Japón. Wendy se vio obligado a dejar el país en el 2009, cerrando las puertas a sus 71 establecimientos en el país, lo que suponía el 20% de sus 350 restaurantes en el extranjero en ese momento. Como tercer pregunta es dar dos ejemplos específicos de cómo la pandemia del COVID-19 ha impactado en los negocios internacionales. Como primer punto tenemos lo que son los hoteles y el turismo de todo el país. Las empresas del sector servicios son los más duramente golpeados por el COVID-19, en especial las dedicadas al alojamiento y la hostelería. Como segundo caso tenemos lo que el sector financiero fue lo que también empezó a verse afectado como consecuencia de las medidas preventivas contra el coronavirus. Desde entonces la situación no hacía más que empeorar con caídas pronunciadas en los mercados globales. Como cuarta pregunta tenemos que qué empresas o industrias se han favorecido con la pandemia del COVID-19. Tenemos lo que es Amazon, que a pesar de más de 500 tiendas de Apple alrededor del mundo, se ha visto obligada a cerrar como consecuencia de la pandemia. Este gigante tecnológico no ha visto sus ingresos disminuir gracias a su robusta estrategia de las ventas en línea. También tenemos el caso del éxito del Microsoft. Durante la pandemia fue consecuencia de sus herramientas. En su primer lugar, el auge mundial de teletrabajo ha posicionado la plataforma Teams como la principal herramienta de comunicación para las empresas y sus colaboradores. Como quinta pregunta tenemos que si es justo el libre comercio. Sí es justo, ya que es un sistema comercial solidario y alternativo basado en el diálogo, la transparencia y el respeto, que persigue mejorar el acceso al comercio de los productos más desfavorecidos, cambiar las injusticias, reglas del comercio internacional y así combatir la lucha contra la pobreza y la desigualdad mundial.
Como sexta pregunta tenemos que los países más pobres del mundo tienen una desventaja competitiva en todos los sectores de su economía, tanto como tienen como poco que exportar, no tienen capital, sus tierras son menos fértiles, tienen demasiados habitantes frente a sus oportunidades de trabajo. Y vamos a comentar este párrafo aplicándolo en Honduras. Si bien es cierto, en Honduras no existe una desventaja competitiva, sino que existen muchas desventajas, y esto en todos los ámbitos generales, como en el área de salud, de educación, seguridad y muchas otras áreas en las que se dan empleo. Pero Honduras es uno de los principales exportadores en café, en banano, en camarón y en azúcar, entre otros, con tierras muy fértiles para cosechar granos básicos, y eso le da ventaja ya que ofrece empleo a miles de hondureños en ese sector, pero con un mal sueldo. Según las tierras fértiles, muchos extranjeros optan por venir a Honduras a invertir, logrando así el libre comercio, y de esta manera ganan todos. Como séptima pregunta tenemos que por qué siempre cuadra la balanza de pagos, aun si no lo hace la balanza comercial. La balanza de pagos siempre tiene que cuadrar, ya que es dinero en efectivo y del cual realizan los pagos de todos los diferentes tipos. En sí, la balanza de pago es una variable económica poco conocida. De vez en cuando oímos que existe un superávit o un déficit en la balanza de pagos, pero en realidad la balanza de pagos es como la funambulista que nunca pierde el equilibrio. Lo que es la balanza comercial es de la que se habla más en los medios y la más tangible de todas, pues registra las compras y las ventas de mercancías. Si un país importa más de lo que exporta, arroja un saldo negativo, lo que se conoce como déficit en la balanza comercial. Como pregunta 8 tenemos que si las tendencias actuales continúan, China será la mayor economía del mundo. Analice las implicaciones de este acontecimiento para el sistema comercial, el sistema monetario internacional, la estrategia comercial de las corporaciones mundiales actuales de Estados Unidos y Europa y los precios de los bienes globales. Bien, la economía china podrá ser finalmente más grande que la estadounidense en términos del poder adquisitivo. Para el sistema comercial de Honduras con China será una gran cadena de productos chinos en el cual el mercado chino influenciará demasiado, causando más trabajo para algunos y poniendo en quiebra a las empresas pequeñas, pero esto se verá reflejado a nivel mundial. El sistema monetario internacional para más adelante se verá que mayor globalización y negocios entre países tendrá que haber una moneda predominante y que ésta sea más fuerte y que sea más valorado en todos los países. Esto con Europa, Europa y Estados Unidos tendrán que armar una estrategia comercial con corporaciones internacionales como haciendo más compatible el mercado. Con los precios de los bienes globales, el mercado interior será muy beneficiado ya que los precios serán más cómodos y accesibles. Como pregunta 9 tenemos que defienda o refute cada uno de los diversos argumentos que comúnmente se utilizan en apoyo a los aranceles. Como primer punto tenemos lo que es la tarifa, la protección de seguridad nacional, el prestigio internacional del país, su cultura y tradiciones. Estos argumentos pertenecen a la categoría de argumentos no económicos que surgen periódicamente en defensa del arancel entre determinantes fuerzas y grupos políticos interesados. Como siguiente punto tenemos los sectores incipientes. Otra justificación popular para los aranceles es el argumento de la industria incipiente. Según este argumento, una tarifa es realmente mala en general. Sin embargo, un arancel temporal es una industria en desarrollo, es algo bueno, porque permite que las empresas nacionales maduren y se vuelvan competitivas en las empresas extranjeras establecidas en la industria, una vez que incipientes industrias se hayan puesto al nivel de los competidores extranjeros más avanzados, se podrá eliminar el arancel. Como pregunta 10 tenemos que, ya que hemos estudiado algunos conceptos sobre negocios internacionales y globalización y conocemos la relevancia, hay que reflexionar sobre el sistema político, económico, legal de Honduras y cómo esto influye a la hora de crear una empresa. En lo económico, las empresas son el sujeto económico de nuestra sociedad, crean valor económico y permiten a los grupos sociales vivir una vida mejor.
El valor de una empresa está relacionado con la cantidad de productos o servicios proporcionados y la cantidad de valor agregado creado. En lo político, en términos generales, los tiempos de incertidumbre de política nunca son buenos para los negocios. Entre otras cuestiones, impiden a las empresas que despidan trabajadores para protegerse a sí mismas, a las inversiones de las apuestas por terrenos. La inestabilidad política frena el desarrollo general del país. En lo legal, el aspecto legal de un negocio son todos los trámites, procesos y documentos legales necesarios para operar en el mercado sin ningún problema. Las pequeñas empresas suelen tener que pagar a un profesional por este servicio, mientras que las empresas más grandes tienen un departamento legal disponible. También realizar negocios con empresas de otros países. Comenzar un negocio en Honduras puede no ser la opción más popular a considerar, expandir su marca comercial en América Latina, pero décadas de crecimiento estable, una situación de seguridad mejorada, buenas condiciones comerciales y abundantes oportunidades comerciales están impulsando a más y más inversionistas extranjeros a hacer negocios en Honduras. También está lo que es realizar negocios con un país con sistemas opuestos. En el mundo de los negocios en Honduras está dominado por micro y pequeñas empresas, con una alta proporción de empresas informales. La industria está orientada principalmente al comercio y los servicios, con pocas actividades centrales, lo que revela brechas en las estructuras productivas del país. Los mayores obstáculos que enfrentan las empresas hondureñas en sus centros de negocios están relacionados con la inseguridad de la población y aspectos relacionados con la gobernabilidad. Vamos a reflexionar sobre cuál de las siguientes determinantes de la cultura, idioma, estructura social, religión educativa tiene un mayor impacto a la hora de llevar a cabo un negocio entre una empresa de Honduras y otra de un país como China, India y Turquía. Son muy escasas las probabilidades de que una empresa de Honduras lleve a cabo negocios con una empresa de China, ya que por lo general China es quien exporta muchas cosas para Honduras y muchos países. La influencia afecta directamente a lo que es el idioma, porque muy poca gente habla el idioma de estos países, entonces es difícil comunicarse con ellos. Y la estructura social de estos países es muy diferente a la de Honduras, lo que demuestra que los términos de religión, creo que ya no hemos tenido dificultades para entrar. Y en cuanto a la educación, en estos países sabemos que son una fuerza enorme porque han invertido mucho en ellos. Como última pregunta, tenemos que aquí utilizamos lo que es WhatsApp por red social. Podríamos mencionar tres redes que son líderes en otros países y que se parecen mucho a WhatsApp. Como primer red tenemos lo que es el WhatsApp. Es una de las plataformas más populares de China con casi 1.000 millones de usuarios. WhatsApp es una mensajería instantánea que con muy buena acogida en los continentes asiáticos tiene múltiples funciones. Luego está lo que es Telegram. Es el más fuerte competidor de WhatsApp en España. Además de los habitantes, grupos en Telegram pueden crear subgrupos capaces de administrar a miles de personas con un sistema propio de administradores. Permite además la creación de canales, lo cual es particularidad de esta app. Curiosamente, varios medios de prensa españoles utilizan esta mensajería en varios momentos de crisis. WhatsApp se ha colapsado y ese es un riesgo que los periodistas no pueden asumir. También tenemos lo que es la red Line, que es una aplicación japonesa, su particularidad de poder enviar stickers en lugar de los populares emojis. Está disponible tanto para móvil como para PC y Mac. Otra de sus características es que cuenta con un gran catálogo de aplicaciones, relaciones como por ejemplo juegos, tiendas online y, y pegatinas, etcétera. Bueno, esto ha sido todo de mi parte y muchas gracias.